Una vez más acá en el barro y con una invitada hoy muy especial, alguien que desde la provincia de Santa Fe sale a buscar una banca en el Senado de la Nación. Se llama Clara García. No es muy conocida en el país, pero sí es muy conocida en la provincia de Santa Fe. Y antes que candidata a senadora nacional, Clara, yo diría que es una víctima de época, porque con esta pandemia tan terrible que hemos sufrido, a ella le tocó la desgracia de enviudar. Ella fue compañera de Miguel Lifchitz, que fue intendente y fue gobernador de la provincia de Santa Fe, y la verdad una gran pérdida para la democracia y para la política argentina. Así que, Clara, empezamos con este abrazo, con por supuesto el agradecimiento de estar con nosotros. Y, y bueno, duro momento, pero hay que seguir y peleando por las cosas de los santafesinos. Sí, muchas gracias, Eri. Efectivamente, soy como 100.000 familias de nuestro país víctimas de haber perdido un ser querido. Otros tantos han tenido familiares o amigos enfermos, otros tantos se han quedado sin trabajo, otros tantos quebraron sus pequeños negocios o su actividad se vio muy lesionada. De manera que efectivamente es una época, lo pintabas bien, la de pandemia, que nos ha traído dolores y duelos, pero como cada una de esas familias, también la mía en lo personal y también la mía en lo político, nos hemos decidido a salir adelante, a afrontarlo, a poner fuerza, a meterle energía y a respetar un legado que es una trayectoria inmensa, impecable, la de Miguel, que merece que tomemos esa antorcha y se la demos a las juventudes, ¿no? Que son el futuro. Ujú, ujú. Sí, me gustaría detenerme en algunas particularidades que tiene tu caso, porque fue tan discutido y en el mundo está esto de que el virus existe, no existe, la pandemia, la vacuna y todas estas discusiones tan esotéricas que venimos participando. Pero bueno, en el caso tuyo no solo existe, sino que no hace distingo de a quién le toca, y ni siquiera en la zona donde le toca, porque ustedes han vivido de cerca el robustecimiento del sistema de salud en Santa Fe, que incluso Sí, es de algún modo ejemplar en el país, el funcionamiento, y no solo en Rosario. Bueno, ahí alguien del poder, digamos, se enferma en un buen sistema de salud y no hay con qué darle a este bicho. es así. Lo primero que tengo que decir es un enorme reconocimiento hacia los equipos médicos que trabajan con las personas enfermas de COVID, porque a diferencia de muchas otras enfermedades, incluso de muchas enfermedades muy graves, hay un camino del COVID que la medicina todavía no conoce, no entiende, no comprende. Hay determinados comportamientos de extrema gravedad que el virus produce dentro del organismo que no son conocidos todavía, no hay un entendimiento lógico, ni tampoco hay un medicamento. Entonces, para muchas personas, que lo hemos tenido y me incluyo, con mayor o menor gravedad se sale, y para otras personas ese virus es letal. Lo cual hace, como digo, que los equipos médicos tengan una gran desazón en el tratamiento. Esas terapias intensivas son dramáticas en muchos sentidos, ¿no? Enfermos que están mucho más tiempo que antes, con comportamientos erráticos y con, obviamente, muchas personas fallecidas. Pero bueno, también nos implica salir adelante. Totalmente. Eh, Te voy a decir lo que pienso yo y te lo voy a preguntar a vos, para que sepas, digamos, con prospecto adjunto, ya que hablamos de medicina y de medicamentos, Bien. que quién dice lo que va a preguntar. Yo creo que los oficialismos se movieron más que correctamente bien desde el principio, todos los oficialismos, o sea, todos aquellos que están al frente de gestiones, creo que se movieron con mucha responsabilidad,
con errores, deficiencias o lo que sea, pero creo que todos se movieron con muchísima responsabilidad y poniendo por delante lo que había que hacer, que era robustecer el sistema de salud y después atender y después testear y después vacunar y después toda esta historia. Pero ¿cómo evaluás vos la gestión nacional y la gestión santafesina en cuanto al manejo de la pandemia en cada uno de sus aspectos? Creo que tuvo un momento inicial donde en general sentimos que los gobiernos estaban tomando el tema. Esa primera etapa de pandemia estricta nos puso sobre aviso de la gravedad de lo que íbamos a vivir, que también sirvió para algunos gobiernos fortalecer sus estructuras médicas. De hecho, vos me consultabas antes por la salud pública de la provincia de Santa Fe, y no me cabe duda que está a la vanguardia del país. Entre paréntesis, estoy en este momento en la localidad de Venado Tuerto, una localidad del sur de nuestra provincia, que en el Conozco, año... tengo familiares. Mi cuñada es Ah, oriunda de mira, Venado Tuerto. una potencia productiva impresionante, es la cuna de la bioeconomía. Y en el 2017 se inauguró un hospital de última generación, como casi 10 que existen en toda la provincia, y uno piensa qué hubiera sido si no hubiese existido esa salud pública tan robustecida, pero que además aprendió a trabajar con los sistemas de salud privada de una manera armónica, articulada. Creo que ese es un excelente ejemplo. De manera que, bueno, como digo, atender los gobiernos este comienzo. No podemos desde las oposiciones ser tan críticos, porque la pandemia fue inesperada, fue mundial, fue de una gravedad inusitada, pero creo que después hubo una falta de explicación, de coordinación, en especial en nuestra provincia. No tuvimos claro, por ejemplo, quién debía vacunarse y quién no. Y eso es jugar con la vida de las personas. Entonces, me parece, hubiera sido fundamental que hubiera parámetros, que hubiera protocolos estrictos que hubo. Por lo demás, atender en un hospital de Santa Fe es un lujo, como debe ser, porque para muchos lo público es lo único, y bueno, aquí estamos a la espera de lo que ojalá no sea una tercera ola más grave. Uh-huh. Bueno, que ya tiene expresiones cerquita, ¿no? Porque la Sí, tenemos tanto cerca vos allá como yo, porque sí. Córdoba está Córdoba está al toque. recién explotando y ya con casi 1000 personas aisladas por el tema de esta variante Esta Delta. variante. Uh-huh. ¿Cuánto va a pesar en la campaña electoral el tema sanitario? ¿Cuánto va a pesar el tema económico? Y claro que va a pesar, porque hay gente que la está pasando realmente mal. En mi trayectoria me he especializado en los temas económicos y de servicios urbanos. Por lo tanto, sigo muy detenidamente los presupuestos de mi provincia y las concreciones en inversiones de obra pública, y soy muy crítica. Entonces, este gobierno de Santa Fe, un gobierno sin escala, sin proyectos, ausente, se jacta de tener una cifra récord en saldos bancarios. Para que te des idea, y comparativamente, hay depositados 7 veces más de lo que era nuestro promedio de fondos, que nos permitió hacer obra, generar empleo, pagar sueldos que no perdían ante la inflación. Entonces, esa falta de trabajo y de escala va a ser en el futuro las cosas no estén bien. Digo, esto que vos decías del peso de la salud y de la economía muy lesionada hace que estemos ante elecciones con una sociedad dolida, con una sociedad debilitada por estos dos flagelos.
Ujú. Clara, el otro día el Chivo Rossi, que deja el Ministerio de Defensa De ahora defensa. para ser Ujú, precandidato, ujú. definía a Perotti como un conservador. Eh, ¿Es un gobierno conservador el de Perotti? Eh, sí, con conservador de nuevos tiempos, digamos, pero en todo caso es un gobierno sin pasión. Mira, entre que Perotti ganó las elecciones y asumió, hubo 6 meses de transición. Casi no era tiempo para haber consolidado sus equipos, haber hecho proyectos, tener los programas listos y llegar al 10 de diciembre con un envión de trabajo total. Nada de eso sucedió. Y pasaron casi 5 meses hasta que tuvo terminado su equipo y en el interín vino la pandemia. De manera que es tan poco lo que se puede mostrar. Es un gobierno que se conforma con administrar lo existente, pero que no tiene entre sus objetivos transformar. Antes hablábamos de la salud pública. Nuestros gobiernos llegaron para transformar, para hacer algo distinto, para hacer algo mejor y para hacerlo con la gente. Esto no lo vemos, ni hay interacción con los vecinos y vecinas organizada, ni hay proyectos. Ujú. Eh, Te hago una así con esto de las comparaciones, así como te saqué el tema Perotti a través de Rossi, que es un competidor, digamos, Ujú, un adversario ujú. político. Perdón, muy Esta- extraño, te interrumpo un segundito, porque no sí, es sí, claro. Rossi, sino que es la vicegobernadora de Perotti acompañando a Rossi en 2 listas, porque además Perotti va como senador suplente de otra lista. Entonces, fíjate qué quiebra institucional inédito. Gobernador y vicegobernadora, ambos candidatos para un cargo legislativo y ambos enfrentados, lo cual nos deja a los santafesinos y santafesinas rehenes de esa interna peronista y sin gobierno. Ujú. Iba a otra comparación. Sí. Vos sos del Partido Socialista, parte del Frente Progresista que integran. El Partido Socialista integra la Internacional Socialdemócrata. Se suele catalogar al presidente Alberto Fernández como un socialdemócrata. ¿Es un socialdemócrata? Bueno, creo que viene de una ideología como es el justicialismo, que tiene bases comunes, eh, pero tengo que ser sincera, creo que se ha quedado muy a mitad camino. eh, aquellas, aquellas banderas de la socialdemocracia en cuanto al desarrollo con inclusión de una sociedad, pienso que han quedado muy cortas, muy pero muy cortas, y que quizás ha ganado otra faceta que no nos gusta, como es la de la dádiva o la del clientelismo, y ni que hablar en algunos casos también de la falta de transparencia de su espacio político para gobernar. Ujú. Una de las cosas que están entrando a la agenda de discusión tiene que ver también con cosas que, tal vez con cosas que vos tengas conocimiento por tu especialidad profesional, Uh digamos. -huh. Se está hablando ya en la Argentina, pero el debate viene desde Europa, de hay que reducir las jornadas laborales, hay que Uh trabajar -huh. menos días. Uh -huh. ¿Cuál es tu posición en ese tema? Me parece interesante, creo que forma parte de la evolución del trabajo a lo largo de los tiempos, ¿no? Desde que se trabajaba de sol a sombra o desde que se impuso el descanso dominical, cuestiones que hoy parecen absolutamente tan superadas. Creo que sí, que se van a venir tiempos de reducción de la jornada laboral que además implican ampliar la base, es decir, más gente pudiendo entrar a esa mesa de quienes sí tenemos trabajo y ni que hablar de quienes tengan trabajo formal. Así que sí, me parece que es interesante y te diría, se junta también con con las nuevas formas del trabajo y que también tienen que ver con la pandemia, y es esto de no ir a la
oficina o al negocio, sino tener trabajos que se resuelvan con medios virtuales, no solo de acción, sino financieros y demás. Me parece que hay avances en el trabajo que estamos viviendo esos cambios. Clara, ¿qué es el socialismo hoy? Bueno, ¿Con qué se come el socialismo de hoy? creo que nosotros seguimos siendo en Santa Fe una síntesis de un socialismo que tiene una faceta ideológica que yo represento en valores, en principios, en modos transparentes, pero que tiene... Contale el ABC de esos valores a las personas que no tienen idea de lo que es el Bueno, socialismo. Porque viste que el socialismo sí, ustedes lo tienen casi amarrado ahí en la provincia de Santa Fe y en el resto del país, digamos que no tiene tanto arraigo. sí, Sí lo tiene en Santa Fe. es correcto. Bueno, yo te hablaba de valores que tienen que ver con la transparencia en la gestión pública, con ponerte objetivos que sí o sí sean apuntar a las personas más vulnerables. Nosotros creemos en el Estado, pero en un Estado que no sea corrupto, que sea eficiente, que tome las decisiones participando con la gente. Es cierto, nosotros tenemos tan incorporado saber qué es el socialismo porque hace 30 años que gobernamos en Rosario. De hecho, yo participé en 1989 del primer gobierno socialista en el gabinete siendo muy joven, estando a cargo de los recursos de Rosario. Y se identifica mucho con lo que hemos hecho siendo gobierno. Por eso te decía, tiene una faceta que si querés es más intelectual o ideológica, pero tiene una faceta de gestión. Para los santafesinos, los socialistas, son la gente que cuando llega al gobierno sigue viviendo en la misma casa, camina por la calle sin custodia, hace las compras y para gestionar tiene un ABC. Las estrategias las hace en el territorio y con los vecinos. Tiene planes de acción, tiene políticas públicas conocidas, tiene equipos que hacen proyectos para llevarlas adelante, destina presupuesto y gestiona con eficiencia y con pasión. Y así hacemos los hospitales y la mejor salud pública, las escuelas y una educación de vanguardia, entendemos el empleo y la productividad, pero con inclusión. Así hacemos planes sociales, pero innovadores, no de la dádiva, sino del desarrollo de derechos propios, como por ejemplo, el Nueva Oportunidad, que yo creo que es una joya que este gobierno dejó de lado, que era encontrar a uno a los chicos en estado de vulnerabilidad y amarrarlos para que no caigan en el precipicio del delito. Así hemos trabajado con más, a veces se me pierde el número, pero creo que llegaron a 14.000 jóvenes a lo largo de estos años, y tenés que tener convicción para que como Estado te dediques a trabajar en el uno a uno. Lo pongo como ejemplo, pero bueno, creo que por ahí pasa nuestro socialismo. Ujú. Lo planteabas vos, esto de que los chicos no caigan en el delito, que es de algún modo Uh-huh. lamentablemente la nueva industria de incorporación a ganarse un mango que tiene la Uh-huh. juventud de sectores más vulnerables. Uh-huh. Y así como se dice una cosa, se puede decir la otra, y me gustaría tu opinión, en Uh-huh. materia de salud, en materia de educación, en materia de otorgamiento o distribución de derechos, etcétera. El socialismo se Uh-huh. distingue por eso. Han tenido un problemón en la provincia, sobre todo en Rosario, Gran Rosario, con el tema de la inseguridad. Incluso algunos han utilizado esa problemática para hablar de un narcoestado en Santa Fe y policías metidos, más narcos que policías, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso vos que vas a entrar a un debate, querés entrar a un debate nacional en una caja de Uh-huh. resonancia tan importante como el Senado de la Nación? Primero decirte que como todo problema social, como toda problemática urbana, cuanto más le pongas la lupa, más ves los detalles. Y creo que Santa Fe y Rosario tuvieron una lupa puesta que quizá tuvo que ver con
el desembarco nacional de Hermes Wiener en aquel FAP que volvemos a reeditar, y que poner en escena nuestros errores también era parte de una estrategia, sin quitar las responsabilidades que nos tocan, sobre todo habiendo tenido que llevarlas adelante sin un apoyo federal para delitos que en rigor son federales, porque por nuestra provincia cruzan las rutas que vienen de Bolivia y de Paraguay, cuando el tema narcotráfico tenía que ver con una distribución física. Hoy estas cuestiones químicas han cambiado, digamos, un poco la historia. Tenemos nuestra hidrovía, que tiene todo lo bueno y también tiene esas complejidades, y nunca tuvimos un apoyo federal como para hacerlo. Sí creo que en estos últimos años habíamos dado en la tecla con, te diría, un trípode entre haber mejorado la justicia penal con un sistema nuevo que salió del inquisitorio, con haber mejorado la institución policial, con tecnología, con políticas, y con estas políticas sociales como el Nueva Oportunidad que te contaba. Si vos ves los números, las estadísticas de esos 4 años, en todos los valores de los delitos, en especial el de los delitos violentos como asesinatos, se había mejorado. Claro, no es sencillo, es un tema complejo, y creo que este gobierno, que llegó con el eslogan de paz y orden, demostró que gobernar es mucho más que tener una frase con gancho, sobre todo con la insensibilidad de que sea un tema tan doloroso para muchos vecinos que creyeron en ese eslogan y hoy se ven mucho más decepcionados. Ujú. Otro tema que generó grandes polémicas y tuvo que ver con Santa Fe fue el tema Vicentín, Sí. asociado a palabras tan, entre comillas, espantosas, según quien las diga tiene un sentido distinto, como expropiación o lo que fuera, muy ligadas a lo que uno podría definir como posiciones de izquierda, también entre comillas. ¿Cuál es tu posición, tu visión y hasta a dónde empezó y a dónde llegó el caso Vicentín, que para los que están más distraídos es una empresa grande de Santa Fe, incluso con un arraigo muy importante en ciudades pujantes, productivas de la provincia? Mira, hay tantas aristas. Es una empresa señera en el norte de nuestra provincia, una empresa que empezó familiar y que creció de manera exponencial, hoy una de las exportadoras más importantes ya de productos elaborados, digo, de la bioeconomía, de la agroindustria. Ahora, ¿cómo tuvo en sus últimos años ese salto exponencial? Y porque muchos miraron para otro lado y porque algunos otros participaron de algunas cosas incorrectas, desde si se controlaban o no las exportaciones y los ingresos y egresos de divisas, desde si se controlaban o no las empresas satélites por las cuales estos grupos crecían como pulpos, si se controlaban o no los créditos que el propio Banco de la Nación le otorgó de una manera diferente y casi sin controles con respecto a otros chicos. Y creo que cuando el final del gobierno de Macri y el cambio del dólar hizo trastabillar toda la economía, también este cimbronazo a estas empresas que tenían, viste, cuando todos los platitos están en el aire y se sostienen y crecen, y de pronto hay uno que cae y desmorona todo. Entonces, viste, hay muchos que hicieron también la vista gorda. Ahora, creo que la decisión que tomó en su momento el presidente Alberto Fernández fue inconsulta, muy mal hecha desde un gobierno porteño y sin conocer la idiosincrasia y la historia, y totalmente diferente a lo que nosotros hubiéramos hecho, donde también tenemos experiencias de empresas que quebraron o que anduvieron mal, y tiene otro saber hacer, que es trabajar con los empleados, trabajar con los proveedores, trabajar con quienes
brindan el cereal, digo, haber armado ese clúster de la bioeconomía. A ver si te interpreto y puedo sintetizar así. ¿A vos te parece bien que se haya puesto el foco en Vicentín? ¿Y te parece que, volviendo un poco a las alegorías, no al chino de los platitos, sino que el gobierno nacional entró como un elefante en un bazar, digamos, No conocía, sin generar consenso para que se entienda de qué se estaba hablando? mira, que si había que poner el foco, Edi, sí, porque tenías, no quiero equivocarme, creo que 4.000 empleados directos, más todos los productores que tenían depositado el cereal y que los clavaron, con lo cual era una industria con un gran efecto expansivo. Entonces, sí estaba muy bien ponerle el ojo, lo que estuvo muy mal es pensar en expropiarla, lo que estuvo muy mal es no haber controlado por qué creció de esa manera y qué cosas oscuras fueron en esa escalera. Clara García, socialista, Cuba. Ahora se habla de Cuba. ¿Qué tenés para decir? Creo que Cuba quedó en el tiempo, en un modelo político que pudo haber tenido sentido cuando se venía de un extremo con una sociedad enormemente sojuzgada, pero que hoy las sociedades merecen tener un crecimiento y una autonomía democrática que Cuba no tiene. Creo que destaco en los cubanos lo que fue su gran pasión por la revolución, pero que debieron abrirse al mundo diferente, y me parece que van en ese camino. Bueno, querés una banca en el Senado de la Nación, que es el lugar que preside Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás de Cristina como política, como expresidenta y como contrapeso dentro de lo institucional del presidente de la Nación? Vaya mujer fuerte, Cristina. Creo que es una distinta en la política y que genera pasiones extremas entre sus seguidores que dan la vida por ella y quienes están enfrente que hasta hacen campaña en contra de Cristina. A mí no me gusta calificarme como opositor, sino con qué cosas, con qué proyectos uno viene. Definitivamente nosotros no coincidimos con la manera de hacer de Cristina, creo que ha habido en su gobierno una mirada social, pero con un grado de falta de transparencia que invalida para nosotros qué hacer y hacer éticamente. Pero que es evidente que tiene un poder y que los golpes no la amilanan y que quienes creyeron que, digamos, que daban por tierra el futuro de Cristina, están viendo que se sobrepuso y que, bueno, sigue siendo un referente de futuro. ¿La admirás en un punto? No te podría decir que la admiro. Siento su capacidad de resiliencia, pero somos muy críticos de su gestión y de su manera de hacer política, somos muy críticos. Definime tu visión de cómo va a ser esta campaña electoral, que a mí me parece todavía más de los chispazos fáciles que de las propuestas de fondo, pero bueno, no soy yo el entrevistado, sos vos, y me gustaría que nos anticipes un poco en dónde nos estamos metiendo en estos meses. Por lo que se vio hasta ahora, y voy a hablar de mi provincia, con un grado de violencia verbal que denota diferencias muy de fondo, que creo que desorientan al electorado en esto de que hoy me vendés el eslogan unidos en la diversidad y mañana te decís las peores cosas. Han empezado con, vuelvo a decirte, con un grado de confrontación peligrosa ante una población que la está pasando tan mal y que con todo derecho nos mira de soslayo a la política sintiendo que está lejos. Yo lo he dicho en el inicio de la campaña, a nuestra lista
no la van a encontrar agrediendo, sí la van a encontrar en el respeto y en la diferenciación de lo que somos, y el 12 de septiembre estaré abriendo los brazos para recibir a quienes quieran acompañarnos en la elección general de noviembre. Última, ¿hay espacio para un entendimiento desde la moderación, o estamos, entendimiento y planteamiento de salidas concretas, ¿no? O estamos anclados sin remedio, por lo menos por ahora, en la polarización como manera de entender la política? Yo creo que la grieta es un negocio para pocos y que ha sido una construcción, si querés, inteligente, no positiva, pero inteligente, de dos polos que, teniendo la hipótesis de conflicto de un enemigo, levantan el voltaje y hacen hasta como más fácil, si querés, la decisión, porque cuando uno tiene uno bueno y uno malo, depende de qué lado lo vea, te ubicás casi con más comodidad. Cuando Hermes obtuvo con el FAP hace 10 años 3 millones y pico de votos, te daba cuenta de que había ese espacio como para pensar en una alternativa, no por lo naif de tratarnos con mejor moderación, sino porque sabemos gobernar, y lo hemos demostrado. Así que me toca liderar ese camino junto a un tremendo equipo. De hecho, nuestra ex intendenta de Rosario, la presidenta de mi partido, Mónica Fein, es quien encabeza la lista de diputados y diputadas, y gran parte de los ministros y del equipo de Miguel lo secundan, así que allí vamos en el Frente Amplio Progresista tras la huella de Hermes y recorriendo los caminos de Miguel. Pasó Mónica también por acá, metió las patas en el barro, como decimos nosotros, aunque ustedes la meten en serio y nosotros de pico nomás. Clara García, socialista, con ideas, con dolores, con la capacidad de decir, ojo, hagámonos cargo de lo que no supimos hacer o hicimos mal. Esperemos que la campaña electoral tenga algo de lo que nos planteas acá, para que empecemos a ver una salida y que toda esta etapa tan tremenda que vivimos hasta ahora nos sirva para aprender y ser mejores. Ojalá que sí. Muchas gracias, Eddie. Un abrazo fuerte. Un abrazo. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.